Hola, damos inicio a la cuarta jornada de la Semana de la Comunicación, edición 2023. Agradecemos al Centro de Estudiantes que organiza este evento, también a las autoridades del ISER por brindarnos el espacio, gracias a la coordinadora académica Patricia Barral y al subdirector Marcelo Petrazzini, especialmente a la coordinación técnica Sebastián Corrales y a Ezequiel Ledo por el gran esfuerzo y colaboración, a las coordinadoras de las carreras de Operación Técnica de Radio y Televisión, Mónica Toretto y Laura Rego, respectivamente. Las charlas de esta semana de la comunicación se están transmitiendo por la radio de la institución y por ello también agradecemos a la coordinación de Radio ISER, Sebastián Cerantes, Romina Romero y Marcos Auchterloni. Finalmente, a quienes realizan la operación para que podamos salir en vivo por YouTube, porque estamos saliendo aquí desde el canal del Centro de Estudiantes de YouTube, a Giuliano Baratucci, Alberto Hirsch y Nicolás Adi Aldaraz. Agradecemos también la predisposición del ENACOM que permitió los espacios para que nos inviten las invitadas de hoy y consideramos que temas tan importantes como lo son los referidos a la discriminación, femicidios y la garantía de la libertad de expresión tenía que ser parte de esta Semana de la Comunicación. Gracias entonces por visitarnos Anabela Bortolus, integrante del Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión e integrante del programa de alfabetización en TIC y Medios. Gracias Mariela Baladrón, coordinadora del programa de alfabetización en TIC y Medios. Un fuerte aplauso para ellas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder estar acá y poder charlar de estos temas. Así que la propuesta que trajimos acá con Ana es hacer una conversación que sea lo más posible como si fuese un taller, tanto entre quienes están hoy presentes acá en el auditorio del ISER, como por las personas que nos están siguiendo por YouTube. Así que están invitados, invitadas desde el primer momento a en cualquier momento hacer un comentario, una pregunta, porque bueno, esa es un poco la idea de lo que trajimos para charlar hoy. En primer lugar, queríamos empezar pensando en la libertad de expresión. ¿Qué consideran que es la libertad de expresión? ¿Cómo la definirían? ¿Alguien de los que está aquí presentes? Como decir lo que uno tiene ganas. ¿Cualquier cosa? A ver, la gente de producción, ¿qué es la libertad de expresión? O de locución, porque también hay futuros locutores, locutoras. O en general, digamos, como ciudadanos y ciudadanas, ¿qué piensan que es la libertad de expresión? Ahí va. A ver. Reprimido por ahí. Decir lo O que censurado, quieran, claro. sin tener, digamos, algún tipo de censura. Claro. Está bien, pero es una definición Ahí hay parcial. una mano levantada. Sí, ahí tenemos otra mano levantada. Que para mí igual debería haber límites, como que no se deberían cruzar. ¿Me explico? Sí. Ok. A ver. O sea que Bien, estamos vamos. hablando de libertad relativa y no absoluta, ¿no? La idea de, digamos, de la charla de hoy es repensar la comunicación desde una perspectiva de género y derechos humanos, ¿no? Por definición, la libertad de expresión contempla el derecho a decir lo que quiera a través de los diferentes formatos, también el derecho a que esa información circule, pero también el derecho a recibir esa información. Quizás en el ámbito en el que estamos, en el que es en el ISER, digamos, siempre lo pensamos desde la lógica de nosotros como productores de contenidos y no pensamos en el derecho que tienen las audiencias de, digamos, tener una información de calidad y una información, si se quiere, verídica. A ver, no hay, el artículo 13 de la Convención Norteamericana no contempla la censura previa, pero sí lo que establece es que hay responsabilidades ulteriores. Quiere decir, yo puedo decir lo que quiera decir, pero después tengo que atenerme a lo que ello conlleve. No es un derecho absoluto en la medida de lo que yo pueda llegar a decir colisione con otro tipo de derechos. ¿Se entiende el concepto de lo que va? Y unas aclaraciones. Sí, lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos
a la que ratificó Argentina desde el año 69. Argentina también ratificó esta convención que está en el ámbito interamericano y también Argentina lo recepciona en la Constitución Nacional, en el artículo 14, es que no hay censura previa. Si bien en los hechos sabemos que sucedió hasta no hace tanto tiempo en nuestro país, por ejemplo, fuertemente durante la última dictadura cívico-militar, pero en principio no hay censura previa. Lo que sí hay, que es lo que estaba mencionando Ana recién, son las responsabilidades ulteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que con las cuestiones que yo digo, publico o comparto, puedo llegar a estar afectando o tengo que tener en cuenta otros derechos. ¿Qué tipo de derechos estamos hablando? ¿Cuáles son esos límites que decíamos, no? Bueno, son los derechos personalísimos de otras personas, justamente se consideran inherentes a todo ser humano, que tienen que ver con, por ejemplo, la honra, tienen que ver con la no discriminación, son ese tipo de cuestiones que también entran en juego. Otra cuestión importante que también se reconoce en el ámbito interamericano es la protección de las infancias. Hay unas disposiciones específicas que tienen que ver con proteger justamente niños, niñas y adolescentes respecto de la circulación de ciertos contenidos. Y justamente esta doble dimensión tiene que ver en esa cuestión puntual. Gracias. En no solo contemplar que ese derecho que, como bien dijeron, lo tiene cada persona de poder expresarse, sus ideas, sus opiniones, y que es universal respecto de que está en cabeza de todas las personas, en todos los formatos y sin fronteras. Pero también existe el derecho a recibir información para poder justamente, como ciudadanos y ciudadanas, poder tomar decisiones, no solo a la hora de votar, sino participar de las discusiones públicas, de la política, de todos los aspectos que nos interesan en la vida. Entonces esos son un poco los primeros pasos respecto de la libertad de expresión. Bueno, y como vos decías, esta circulación, cuando uno recibe información que está malintencionada o por desconocimiento se dicen cosas que no corresponden, nosotros como consumidores también tenemos cierta responsabilidad en lo que vemos y la primera pregunta que se me ocurre es ¿cuáles son los mecanismos que tenemos como consumidores de esos contenidos al momento de la denuncia o de reclamar también por este derecho a la información de calidad, ¿no? Bueno, por un lado está la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue creada por la Ley Audiovisual, donde hay un espacio justamente de reclamos, como bien decís, que tienen que ver con todo lo que concierne a los servicios audiovisuales, tanto de si no se recepciona la señal, por ejemplo, de la televisión digital abierta, como por algún contenido, ya sea de un medio de comunicación, de una publicidad, algo que haya resultado ofensivo, y también al Ente Nacional de Comunicaciones, que por su parte, además, el ente, entre sus funciones, lo que tiene es la fiscalización también de los contenidos y un área de evaluaciones que luego, en caso de que se verifique una infracción, se evalúa ese contenido y también la ley audiovisual contiene un régimen de sanciones que, según lo que haya sucedido, digamos, puede ser un llamado de atención. Bueno, hay un ida y vuelta también con, digamos, el medio o la productora, quien haya sido responsable de ese mensaje, respecto del contenido emitido, porque bueno, lo que se busca, que era un poco lo que planteás, es que en muchos casos se debe al desconocimiento y no siempre hay mala fe, digamos. Sí, bueno, y con respecto a esto, ayer estábamos hablando con un grupo de productoras y productores que surgió una duda y creo que está ahí en el público, ¿no? Pejo, ¿estás por allí? Sí. Si querés, está abierto el micrófono, porque estábamos hablando de esto, de la responsabilidad. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, con respecto a los nuevos medios de comunicación que están surgiendo, ¿no? A través de las plataformas, Twitch, YouTube, Internet, las plataformas de streaming, que quizás es un poco más libre, porque no hay una regulación todavía que los afecte. ¿Cómo es este tema de la responsabilidad de lo que se dice? De que por ahí se dice el stream es yo me siento a opinar de lo que quiero. Pero también estoy comunicando, también tengo una responsabilidad como comunicador. Bueno, quería saber un poco si se está pensando también en alguna forma de ver cómo abarcar a estas nuevas plataformas y a estos nuevos contenidos que se están dando. Sí. A ver,
esto mismo que vos planteás es una discusión que se está dando tanto a nivel nacional como internacional. La ley que nosotros tenemos vigente desde el año 2010, el contexto comunicacional, como hoy en día lo entendemos, digamos, la convergencia, las nuevas plataformas, las redes sociales, no estaban contempladas en esa ley. Nosotros como organismo, y digamos, de hecho ustedes como estudiantes del ISER, saben que únicamente, digamos, tenemos competencia en lo que es la televisión, aire y cable, y en la radio, ¿no? Cuando es el streaming, hoy en día, digamos, no hay ninguna normativa, vuelvo a decir, a nivel nacional e internacional, que regule o que te diga esto se puede ir, esto no. Y ahí creo que vos mismo te estás dando la respuesta, la responsabilidad social. Y retomo un poquito lo que vos decías, la cuestión de a dónde hacer la denuncia. Yo creo que antes del paso, digamos, de hacer la denuncia es tener una mirada crítica para detectar que eso que te está mostrando está mal. Que no todo el mundo tiene, digamos, esa mirada de decir, che, mira, la verdad que, por ejemplo, esta publicidad es una publicidad que está transmitiendo un mensaje con violencia de género, ¿entendés? Entonces, también, digamos, la información, que es parte esencial, digamos, de la comunicación en sí, es lo que nos da las herramientas. O por ejemplo, estaba pensando en los estereotipos, ¿no? Por ejemplo, hoy estábamos viendo una publicidad en una materia y es solamente las mujeres comemos yogurt. Ahora vamos a... Por ejemplo, no quiero spoilear, pero de verdad ningún hombre come yogur, por favor, ¿no? Sí, yo quería complementar antes la cuestión regulatoria, así retomamos después este tema de la pregunta que hacías. Sí, es el desafío actual que tienen todos los países, pero te diría el mundo. Sí hay regiones del mundo que han avanzado en una regulación. La Unión Europea tiene una directiva para ley de medios digitales que la forma en que funciona, digamos, el sistema normativo es distinto porque funciona a nivel regional. Primero lo evalúa la Comisión, después el Consejo Europeo. La directiva está aprobada, después lo que resta es que cada país miembro adecúe su ley nacional a lo que dicen esos principios de esa directiva. Y ahí sí se establecen bastantes principios y cuestiones regulatorias respecto de, por ejemplo, plataformas. Entonces hay ciertos modelos y algunos avances en el mundo, no es que no existe regulación alguna, digamos. Sí es verdad que no están alcanzados, por ejemplo, en nuestro país y en la mayoría de los países por una ley específica y, como te digo, en el caso de Europa están en ese proceso de adecuación de leyes nacionales. Sí, igual tienen responsabilidades más allá de que no hay una ley específica. Y por otro lado, las propias plataformas donde circulan esos discursos tienen sus propios términos de condiciones y tienen sus propias autorregulaciones, donde también se puede denunciar ese contenido, digamos, y hay ciertas pautas de regulación propia, digamos, de vuelta dentro de la plataforma. No es que hay un régimen o un organismo de aplicación estatal, sino que es propio de la plataforma, que es privada, una empresa privada. Pero sí hay regulaciones de distinto tipo que existen, no es que no exista ningún tipo de regulación, pero no es equivalente a la que teníamos y conocíamos hasta ahora en la televisión y en la radio, en ese sentido sí. Y también hay muchos ejemplos de personas que inician acciones legales contra alguien por algo que se dijo, digamos. Eso te iba a decir yo, que digamos, hoy en día nosotros como organismo, por eso hago la distinción, digamos, nosotros como organismo no tenemos competencia sobre esos, digamos, nuevos medios, pero sí, por ejemplo, estoy pensando, si alguien, un particular o una particular se sintiese ofendida o ofendido ante determinado contenido, puede recurrir a la justicia y de manera individual realizar algún amparo, por ejemplo. También pienso que, por ejemplo, el INADI, ante determinado contenido, podría intervenir, porque, digamos, el INADI, su competencia va más allá de la televisión, la radio, etcétera. Lo mismo que el Ministerio de Salud, si fuese un mensaje que resultase perjudicial para la salud, digamos, como que, si bien nosotros hoy en día como organismo no tenemos eso, desde el Estado hay diferentes maneras, digamos, de contener ese tipo de prácticas. Ahora vamos con el tema de las publicidades. A ver, si tenemos que definir los medios de comunicación, ¿cómo qué los tenemos que definir? Ahí. Perdón. Sí. Quería retomar atrás y consultarles acerca de la accesibilidad de comunicación, por ejemplo, para las personas sordas, tanto en radio como en televisión, cómo sería el derecho de ellos a tener la información. Sí, en realidad está contemplada, hoy en día nos está prendiendo fuego con la pregunta, digamos, no se está aplicando, digamos, realmente, digamos, el tema del subtitulado, el closed caption, el intérprete de señas o la intérprete de señas. Por eso yo digo, es ante un medio de comunicación hoy día como que es la tele y la radio, que sabemos que hoy en día van perdiendo audiencia
y que vos sabés que las plataformas son más accesibles en ese sentido, de que vos ponés, digamos, un subtitulado, podés ampliar la imagen y demás, desde la lógica del mercado. Sí, ahí quería Sí. agregar algo, porque por ahí una de las partes que hablan es tener subtítulos. Sí. Que hay muchas personas sordas que el español escrito no lo comprenden o no saben porque no es su lengua. Entonces, por ahí también hay como creer que el subtítulo hace una inclusión. Es una inclusión, digamos, parcial, digamos. Sabemos que deja por fuera otros sectores. Se viene trabajando también con ANDIS, digamos, que es la agencia de discriminación, Nacional. no, de discapacidad, perdón, justamente para articular eso. Porque vuelvo a decir lo mismo, la normativa actual ya no contempla, digamos, estas nuevas realidades, y vos tenés un paradigma comunicacional convergente que sí te ofrece, digamos, esta cuestión de accesibilidad. Pienso, vos entras en un portal digital, Infobae, por ejemplo, y vos tenés la cuestión de que te puedes, si vos tenés una disminución visual o, digamos, sos una persona que no ve, tenés directamente, cliqueás y te va leyendo la nota, ¿no? Entonces también está, digamos, me parece, hoy en día en los medios de comunicación tradicionales, por seguir de alguna manera, y nosotros, los que estamos hoy en día, que tenemos una formación más tradicional, es cómo adecuarnos ante esas nuevas realidades que nos demandan. Y está perfecto que nos demanden, digamos, porque como él mencionaba, como futuros comunicadores y comunicadoras, independientemente de la carrera que vengamos, tenemos una responsabilidad social. Entonces, ahí viene mi pregunta de, ¿qué entienden ustedes por medios de comunicación o cómo tendrían que definir un medio de comunicación? Es un negocio. Es un negocio, digamos. Entonces, ¿Todos los medios de comunicación son comerciales? No. Es uno de los tipos de posibilidad de gestión de un medio de comunicación. También hay medios de gestión pública, estatal, y también comunitarios sin fines de lucro, que llevan adelante asociaciones civiles, cooperativas. ¿Creen que, digamos, los mensajes que se transmiten en los medios de comunicación son ingenuos, son objetivos? Vamos a hacer más fácil. Levante la mano quienes consideran que los medios son objetivos. Vamos, ganamos. No hay ni uno que levantó la mano. A ver, podemos acordar entre todas y todos que, digamos, son dispositivos productores, creadores de realidades, digamos, que lo que nos muestran no puede ser como no, digamos, lo que sucede en nuestra cotidianidad. Acordamos también que son constructores de subjetividades que, digamos, naturalizan ciertos estereotipos e imaginarios, por ejemplo, sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre las diversidades. Bueno, ese tipo de preguntas es las que nos tenemos que hacer nosotros desde productores de contenido y también como audiencia al momento, digamos, de estar ante un determinado mensaje. ¿Desde qué lado me están interpelando? A ver, sabemos que hoy en día los grandes medios responden a una línea económica, ideológica y política, digamos. Y cuando nos hablan, no nos hablan de una postura ingenua. Entonces creo que, digamos, como audiencia está bueno, digamos, hacer el zapping y tener las diferentes voces, pero siempre reconociendo, digamos, que hoy en día es más manifiesto de dónde nos hablan, quizás hace 15 años atrás no, pero teniendo en cuenta eso. No sé cómo venimos con el tiempo, pero si querés vamos al tema de las publicidades. Porque vamos, porque es algo súper puntual, ¿no? Muy concreto y visible. Mostremos primero la primera publicidad. Porque, bueno, esas cosas pasan. Uno va viendo la tele, bueno, ahora también por YouTube y otros medios alternativos, y ves, las mujeres comemos yogur, los hombres manejan autos, los hombres compran pilas, no sé, las mujeres no compramos pilas, por ejemplo. ¿Podemos reproducir este video? Gracias. Esperen, no tenemos un PNT para vender en este momento. Sí, bueno, mientras tanto podemos charlar. ¿Qué opinan también? Ya que esto se hace, digamos, acá es interactivo, no es expositivo. ¿Qué opinan si hay alguna publicidad que se les viene a la mente que hayan visto en estos días que tenga que ver con esto? Si se muestra visiblemente una discriminación, levante la mano quien se anima. Ahí va, muy bien. Sí. Estaba mirando una publicidad en Facebook sobre ventas de cocinas y hacían una aclaración que era para tu mamá, tu tía, tu hermana, tu abuela, tu hermana, que van a estar encantadas con que les hagas este regalo. Espléndido.
Bueno, no era el Día de la Madre, ¿viste? Porque a veces... Rosas las cocinas, aparte. Bueno, Sí. Tenían es el de color. estereotipo de género, ¿no? La mujer vinculada a lo que es el ámbito privado, al ámbito doméstico, digamos, que es una figura que hoy en día quiero creer que ya, independientemente de que la publicidad sigue apelando a eso, a nivel social se ha cambiado, ¿no? Ayer estaba leyendo un libro y le comentaba hoy a Mariela que se llama El mito de la belleza y que está vinculado a este tipo de cosas. Y la autora, Naomi Watts, lo que hace es un paralelismo que te muestran cómo a medida que las mujeres vamos conquistando derechos en el ámbito público, el sistema heteropatriarcal va creando este estereotipo de belleza como manera coercitiva, como diciéndote, bueno, está bien, digamos, podés salir de tu casa, digamos, no te vas a dedicar únicamente a cocinar, podés ir a laburar, pero ojo, si vas a laburar tenés que ser 90, 60, 90. Entonces también es una manera, digamos, como decir, te doy libertad, pero hasta ese cierto, digamos, como que te tengo tirada de la soga. Entonces, ese estereotipo de belleza, que también es el estereotipo de género, va acompañado justamente como una contraparte o un contradiscurso justamente al avance y a las diferentes olas del feminismo que tuvimos y que tenemos digamos, a través de la historia. Ahora sí podemos ver la publicidad. Tu piel se regenera desde que usas tu Cicatricure antiarrugas. Tenés menos arrugas y tenés muchas más ganas de divertirte. Tenés menos flacidez y tenés una expresión mucho más alegre. Y sí, te ves más joven. Cicatricure antiarrugas, con tecnología Tricure que actúa en profundidad, dermatológicamente probado. Bueno, Sí. sí. La imaginación, ya escucharon el audio. ¿Qué nos está vendiendo? No, chicos, no nos está vendiendo una crema antiarrugas. ¿Qué nos está vendiendo la publicidad? Es un estereotipo de belleza, digamos. Te está diciendo, sin arrugas, vos vas a ser feliz. No se podía divertir. Entonces, a ver, le está vendiendo, independientemente, digamos, de Cicatricure, si se quiere posicionamiento de marca, el producto en sí, lo que te está vendiendo es una imagen de mujer, ¿no? Está esta idea de el hombre como es como el vino, cuanto más viejo, más bueno, no sé qué cosa es. ¿Por qué las mujeres no podemos ser viejas? ¿Por qué no podemos tener arrugas? ¿Se dan cuenta lo que nos venden? La otra vez una señora decía, pero a mí no me molesta ese tipo de discurso. Está bien, quizás vos en lo particular, porque tenés una autoestima buenísima y digamos, y porque tenés un recorrido, estás de contras desconstruido, porque convengamos que todo esto nosotras no tenemos recontra naturalizado, porque desde que nacemos nos están diciendo, el rosa es para la nena, el celeste es para el varón, y así nos van criando, ¿no? Y digamos, y la sociedad fue avanzando con eso hasta que después diferentes cambios a nivel social, en las olas de feminismo y demás, se fue cambiando ese paradigma. Hay gente que hoy en día sigue pensando exactamente lo mismo, digamos, y seguramente si están mirando esta charla y va a decir, mirá lo que están diciendo, qué locura. Por eso entendemos que la cuestión de género es una cuestión que sigue generando rispidez a nivel social. Entonces, en realidad, digamos, más allá del producto que nos vende, lo que nos está vendiendo es un modelo de mujer de ser y de estar en la sociedad. Y vos fíjate que las publicidades nunca incluyen a la mujer trans, por decirlo de alguna manera. Siempre es, sí. Y si la incluyen, tiene que ser lo más sí posible. Lo más sí posible. En DAF hay una que me aniquila porque tienen a una chica trans, creo Sí. que la ponen primero, y después también otros tipos de femineidades, obviamente gordas, poco y nada. No va a haber una modelo gorda, bella, ¿no? Al igual que me pasa con la publicidad de Barassi, es una persona gorda o un hombre, y no lo van a poner como alguien seductor, alguien que te podés enamorar o el galán de la novela, no, lo van a poner... Sí, como el gracioso. Sí, los gordos son graciosos. Con esta publicidad es lo mismo. Un Sí, montón. convengamos que digamos, los estereotipos de género, si bien son, digamos, nos interpelan y nos afecta más a las mujeres, porque somos el sector más vulnerado, porque digamos, siempre se define en términos de vulnerable, y en realidad no somos, digamos, vulnerables porque tenemos condiciones per se que nos posicionan en ese lugar. Es todo un sistema de poder histórico, digamos, que se sustenta a través de los años, que nos posicionan en esa cuestión de inferioridad. A ver, a las mujeres, a las diversidades, a las personas con discapacidad, etcétera. Y de la misma manera que nos pasa a nosotras como mujeres, a los hombres también, digamos, convengamos que un hombre que no cuadra dentro del canon de belleza de lo que es el macho,
también está excluido, ¿no? Y digamos, y quizás un hombre que dice, che, la verdad que a mí me gusta arreglarme las uñas y demás, bueno, pero vos ya sos gay. Y no, y puede serlo como no puede serlo. Entonces, digamos, es un sistema que oprime a los dos lados, pero como vuelvo a decir, nosotras como mujeres, y teniendo las diferentes, digamos, maneras de ser mujeres, la cuestión de la interseccionalidad, que no es lo mismo ser mujer cis que mujer trans, o que ser mujer cis pero lesbiana, mujer cis negra lesbiana, digamos que claro, tal cual. Sí, que también están invisibilizadas. Invisibilizadas. De hecho, digamos, esta charla que nosotros estamos dando acá, el programa es de carácter federal, y a veces llegamos ejemplos, la de otra vez estuvimos en Formosa y decíamos, chicas, ¿ustedes se ven interpeladas por este tipo de publicidad? ¿Alguna se ve representada? Digamos, no la trajimos, pero por ejemplo, vos tenés una publicidad que es de una crema que está Valeria Massa, y las que estábamos ahí, ninguna era rubia, blanca y de ojos claros como Valeria Massa. ¿A quién puede interpelar ese tipo de publicidad? Sí. Bueno, Anabela, quien se siente interpelada es alguien que envió una pregunta por YouTube, así que la Hay escuchamos. preguntas y comentarios. Agradecen que estemos tratando estos temas acá en la Semana de la Comunicación. Y Nahuel pregunta si serviría motivar a las personas con discapacidad de cualquier índole que pueda comunicar de forma vocal o visual con señas a incorporarse en los medios de comunicación. Qué buena pregunta. Sí, yo creo que, digamos, justamente lo que facilita el nuevo paradigma comunicacional, digamos, teniendo en cuenta el tema de las redes sociales, las plataformas, es que robustece el debate público, ¿no? Quizás yo cuando cursé acá en el ISER decíamos todos, quiero trabajar en Telefe, y sabemos que hoy en día, digamos, eso no puede ser o no debería ser tan aspiracional, entendiendo que la comunicación circula por otros medios. Yo creo que hoy en día las nuevas tecnologías justamente lo que favorece es esto, la diversidad y la pluralidad de voces, ¿no? Que, a ver, los medios hegemónicos son empresas, sabemos que la información ya no es un bien social, sino que es un bien comercial, sabemos que los que están ahí, digamos, delante de la pantalla o detrás, son números, y a ver, yo decía, hoy hablábamos del tema de Santo Biasati, un hombre de una trayectoria de 800 años, llegó a determinada edad y le dijeron, no das bien en pantalla, y lo corrieron, digamos. Y cuando aparece, por ejemplo, una persona con discapacidad, también ¿qué lugar se le da? Siempre desde el lado de la lástima. Entonces, yo creo que hay que aprovechar hoy en día, digamos, el paradigma comunicacional como está hoy en día, el tema de la convergencia, para dar a conocer esas nuevas voces. Y creo que, digamos, la gente con discapacidad puede encontrar ahí un nicho, lo cual está buenísimo, porque si vos te pones a pensar, no hay ninguna política pública que se los incluya. Sí, estaba pensando también respecto de esto, bueno, todos esos estereotipos que empezamos a mencionarlos más en la publicidad respecto de la venta de productos, pues bueno, todo esto que mencionaba Ana, todos estos mandatos o todas estas cuestiones también generan un mercado en sí mismo, ¿no? De la cosmética y de todos los productos o las dietas o todo lo que se exige para ese estereotipo. Y al mismo tiempo que se genera como ese negocio, digamos, me parece importante al momento de pensar esa representatividad, un poco como se mencionó antes, que no sea en cuestión de ciertos parámetros o que pueda ser para poder dar cualquier mensaje. Y en eso pensaba como ejemplo respecto de la pregunta que hacían de la discapacidad, me parece bastante interesante la serie que salió en Netflix no hace tanto, ¿cómo se llamaba? Santiago Korowski, sí, División Palermo, donde bueno, ahí también un poco juegan el humor y él cuenta un poco en algunas entrevistas cómo pensaron esa producción respecto de, bueno, consultaban justamente con personas trans, con personas con discapacidad sobre los chistes, hasta dónde ir, y era como, no, si riámonos de esto o esas participaciones. Y para que no sea algo como testimonial, no sé cómo expresarlo, ¿no? Pero no es como, bueno, sí, acá tenemos una persona con discapacidad, con una persona trans, y hablan de ese tema nada más, digamos, sino que sea una inclusión, o por lo menos apuntemos a eso, de que una persona con X discapacidad, pero que le interesa o es muy buena en, no sé, le interesa el periodismo deportivo, bueno, sea periodista deportiva, tiene o no discapacidad, no importa, no, como que sea en esa lógica,
porque justamente los medios de comunicación, y eso lo tenemos claro, todos estos mismos estereotipos o mandatos de belleza, de género, también se vienen reproduciendo claramente en las personas que vemos en la pantalla, no solo cuando consumimos publicidades, ¿no? Sino que también en cómo es una conductora de televisión, qué aspecto tiene y lo difícil que se vienen abriendo caminos para que, por ejemplo, las mujeres hablen de deportes, de política, en esta misma cuestión, digamos, de estos estereotipos de género. Claro, la clásica columnista mujer que habla de espectáculos, ¿no? Nunca. O del clima. Sí, o Claro. del clima, claro, la chica del clima, sí. Bueno, y con respecto, porque estamos dentro de un marco que es una institución, el ISER, como creadores, como comunicadores, ¿qué se les ocurre o cuáles son como las orientaciones que deberíamos tener al momento de comunicar? Porque creo que muchas nos cuestionamos, pero muchos no. Entonces terminamos la carrera y empezamos la vida laboral. ¿Y qué es lo que consideran ustedes que es súper fundamental como ABC de este tipo de cuestiones para no incurrir en discriminaciones? La otra vez en Formosa yo le preguntaba, bueno, si cada vez que las chicas y los chicos iban a cursar, se hacían la pregunta del por qué estaban ahí, ¿no? Y digamos, y yo siempre digo lo mismo, y acá Jorge se ríe, todos sabemos que los que estudiamos comunicación nos vamos a morir de hambre, digamos, no es una carrera redituable. Pero lo hacemos por una vocación de servicio, o quiero creer que la mayoría lo hacemos por una vocación de servicio. Sabemos que esto es lo que está mal, digamos, porque te vende un estereotipo, porque impone un estereotipo de belleza, porque te muestra una visión sesgada de la mujer, que deja por fuera un montón de realidades, de otras formas de ser, pero sabemos que es lo que garpa. Entonces yo le preguntaba a los chicos, al momento de estar o escribiendo si sos guionista, o detrás de cámara si sos operador, o locutora, productor, ¿qué querés tener o hacer? ¿Una comunicación responsable, democrática e inclusiva? ¿O querés hacer una comunicación comercial? Si querés hacer una comunicación comercial y llenarte el bolsillo, es agarrar la tele y reproducir exactamente todo lo que da. Si vos realmente querés hacer una comunicación responsable y, digamos, hacerte cargo del rol social que tenés como comunicador y comunicadora, la base para mí es sentarte a leer las diferentes normativas. Digamos, porque si bien nosotros tenemos la ley marco, que es la 26.522, dentro de esa normativa incluye otras leyes. Y vuelvo a decir, esa ley es vieja. Después de esa hay un montón de normativas, por ejemplo, pienso en la ley de etiquetado frontal, que interpela a los medios de comunicación sobre cómo debieran ser las publicidades. Bueno, y me das el pie perfecto para contar, y también para quienes nos están viendo por YouTube, que el Observatorio de Medios tiene un sitio web donde hay recomendaciones y hay instructivos en PDF que podemos bajar, ¿no? Eso también, ¿cómo se escriben? ¿Cómo los escriben? ¿Cómo se forman? ¿Y cómo los suben? Porque, vi que hay un montón sobre temas de femicidio, sobre temas de discriminación en general, en particular en determinadas cuestiones, y son instructivos que son súper valiosos. Eso también, si pueden hablar al respecto. Sí, bueno, son guías prácticas que, como vos decís, están pensadas de diferentes temáticas, desde trastornos alimenticios, sobre cómo abordar el tema de la obesidad, femicidio, violencia simbólica, violencia digital. Y vos decís, ¿cómo se hace? Esas son problemáticas que nos atraviesan a nivel nacional y a nivel internacional. Se hace una legislación comparada, digamos, vamos a buscar, decir, bueno, a ver, ¿qué dice España sobre cómo debiera tratarse el femicidio en Europa? ¿Qué dice? Entonces se hace una comparativa, siempre desde un anclaje, digamos, local, ¿no? Entendiendo que la tele argentina no es la misma que la española, que no es la misma que la yanqui, y se hacen recomendaciones que son siempre de carácter propositiva, porque entendemos que si bien el organismo tiene, digamos, la facultad de aplicar sanciones, quizás a veces no es la manera más consensuada para decir queremos ver realmente un cambio en pantalla. Entonces, es más, digamos, a manera propositiva, es decir, mira, si vos realmente querés hacer, como yo les decía yo a los chicos y a las chicas, una comunicación responsable, debieras tener este tipo de cosas al momento de, digamos, de construir, por ejemplo, o cubrir un caso de femicidio, ¿no? La cuestión esta de no revictimizar a la persona, no crear, digamos, un relato ficcional. Yo la otra vez decía, para mí,
y yo tengo 36 años, la primera ficción que vi de un femicidio fue el caso de María Marta Belsunce. ¿Cuánto tiempo ocupó en pantalla? Digamos, supimos absolutamente todo sobre la vida de María Marta, que si salía con el jardinero, si salía con el pintor, y realmente nunca se abordó la problemática que era un femicidio, que tampoco se lo consideraba como tal. Digamos, era un crimen pasional. Entonces, por ejemplo, una de las recomendaciones al momento de abordar el tema del femicidio en los medios de comunicación es desterrar esa imagen de crimen pasional, porque al decir crimen pasional vos es como que decís, bueno, la persona que lo hizo, que lo cometió, estaba en un momento de trance y fue, digamos, como víctima de esa pasión o de ese, digamos, estado emocional, y cuando en realidad sabemos que se sustenta en una cuestión de impunidad que tienen, digamos, de una relación de poder, de una dependencia quizás en muchos casos económicas y demás. Sí, también creo que obviamente los medios son parte y conforman una sociedad, ¿no? Entonces hay un diálogo entre los cambios que se van produciendo socialmente en la calle, digamos, y en los propios medios, y eso se va retroalimentando, ¿no? Así como hay ciertos estereotipos, cánones o cuestiones que los medios también contribuyen a construir, también hay cambios sociales de los que también son parte y se van modificando. Creo que hay cierto tipo de humor que hoy por hoy ya no vemos en los medios y que si miramos, no sé, archivo de hace 20 años no podemos creer ciertas cosas que salían al aire, ¿no? Hay también, me parece, como parte de ese cambio cultural, que los medios justamente son parte, que como parte de la sociedad que son, que por un lado se hacen eco, a veces con más resistencia, a veces con menos, y en otras donde pueden llegar a impulsar algunas cosas muy interesantes. Y sí me parece también importante, respecto un poco de la pregunta, ya pensándola como en uno como comunicador, ¿no? También tener la sensibilidad respecto del tema que sea que esté trabajando, no importa que sea una ficción, si es desde el punto de vista periodístico, de más allá de, por ejemplo, si se trata de un hecho noticioso, además de tener un criterio de noticia, dar esa información, pensar en, bueno, ¿qué le puedo aportar a mi audiencia sobre esta temática o esta problemática? Si es, por ejemplo, violencia de género, además de que es obligatorio, hay que poner el número 144, digamos, si es un medio audiovisual o mencionar, digamos, para dar un servicio, ¿no? Pensándolo desde ese lugar, si se está trabajando una temática, bueno, ser respetuosa de la privacidad o ver cómo se trata ese tema, pero sí de poder quizás convocar un especialista o pensar en, bueno, cuáles son las características de la violencia de género, qué le puede servir a una persona que está viendo esto en su casa y quizás está siendo víctima de violencia de género. Entonces, generalmente, más allá de lo que uno tiene que cubrir o está tratando, de vuelta, en el formato que sea, en el tema que sea, me parece que esta capacidad de construcción de sentidos y de llegada que tienen los medios en cualquiera de sus formatos me parece que la vocación por la que nos dedicamos a esto y lo importante que son para pensar en eso, bueno, qué aporte podemos hacer sobre alguno de estos temas, ¿no? En base a todos estos conocimientos que mencionaba Ana. Ahí viene la consulta. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Llegué tarde a la charla, pido disculpas. Quiero hacer referencia a lo que estaban hablando recién con respecto al tema de la violencia. Creo que hay algo que está muy, muy mal, y no solamente parte de los medios. Si vos vas como mujer a un hospital público de la ciudad de Buenos Aires, en muchos no hay guardia ginecológica. Eso hoy día es terrible. Vas a hacer una denuncia y perdón la expresión, te boludean. Y lo más triste es que muchas veces quienes te atienden son mujeres. Entonces, es muy doloroso porque no es que uno espera que el hombre, bueno, no tenga empatía. A mí me ha pasado, y lo digo por experiencia, en la guardia del Hospital Argerich, que un enfermero me haya sostenido porque yo estaba doblada del dolor. Y las médicas me miraban y me decían, y vení otro día. Entonces, hay algo que todavía en las cabezas de algunas mujeres está funcionando muy mal. Muy mal. Es que no sé si es que está funcionando mal, y esto me corro del lado de los medios. Vos pensá, y hoy lo mencionábamos, nosotros nacemos, nos desarrollamos y morimos en una sociedad que hoy en día es heteropatriarcal. Entonces, volvemos a lo mismo. Vos cuando nacés te dicen, a ver, vos como mujer, tu objetivo o tu anhelo debería casarte
ser casarte, tener hijos. Y, digamos, una se va formando con eso, y si vos no tenés, digamos, esa cosa en tu cabeza que te diga, che, hay algo que está mal ahí, esta cuestión de que siempre hablamos de construir, ¿no? Desnaturalizar ciertas prácticas, yo no sé si, digamos, esas mujeres tienen algo en la cabeza. Quizás esas mujeres lo que no lograron hacer todavía es decir, che, a ver, pensemos, ¿por qué se dice lo que se dice? ¿O por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué hay detrás de eso? Porque vamos a decir lo mismo, lo que sostiene ese tipo de prácticas es una estructura de poder que le es funcional a un sistema, digamos, que es el varonil, ¿no? Entonces, creo que lo difícil también es que muchas veces pasa, a ver, yo lo veía a mi abuela cuando venía mi tío a comer, no, Robertito no levanta la mesa, no, Robertito levanta la mesa, ¿por qué no va a hacer? Entonces también, digamos, pasa eso, que esa, digamos, nosotros mismos como mujeres muchas veces terminamos reproduciendo ese tipo de prácticas a las cuales reprochamos. Y, digamos, y que no es un trabajo fácil de hacer, digamos, porque implica también un cambio todo mental, digamos, y es empezar a decir, adquirir esa mirada crítica y poner en juicio, digamos, ciertos estereotipos o ciertos imaginarios o ciertas construcciones sociales que van más allá de los medios. Que los medios refuerzan y que naturalizan, sí, un montón, pero que la comunicación no es únicamente a través de los medios. Digamos, la comunicación es todo, digamos, es a nivel social. Entonces, independientemente de lo que muestran los medios, también en la conversación, en el día a día, uno puede ir deconstruyendo o va reforzando y naturalizando ciertas prácticas. Claro, pensar que los medios son en realidad un resultado de un momento histórico, de una cultura predominante, y que eso también evoluciona, y por eso es la convocatoria de hoy a invitarlas para que nos cuenten dentro de los medios cómo se tratan determinados temas. Por ejemplo, la discriminación en ciertas cuestiones o los femicidios. Los femicidios, la verdad es que no sabemos cómo tratarlos, o sea, cómo ver puntualmente con respeto, más allá del 144. ¿Qué otra cosa se puede hacer? ¿Tenés ahí? ¿Podemos ver, quieren ver algún video ¿Podemos más? buscar las Sí. recomendaciones sobre cómo abordar el femicidio? No, lo va a pasar él, ¿eh? Ah, listo. Porque, bueno, ustedes pueden levantar la mano si quieren. Cuando hablamos de femicidio, nos preocupamos y anotamos el 144. ¿Buscamos algo más? ¿Alguien buscó algo más? ¿Quiere levantar la mano? ¿Quiere contar lo que les pasa en esas situaciones? Porque es un tema súper complicado. Entonces, es interesante tener herramientas como para poder hablar con mayor propiedad, ¿no? Es que justamente el 144 ya es la última opción. ¿Qué pasa antes? Y a eso me refería recién cuando comentaba, querés ir a hacer una denuncia y te dicen, vení otro día, no, ahora no, eso no es para denunciar. Y es terrible que una mujer te diga algo así, en una instancia en la que estás desesperada, porque no sabes dónde ir, dónde vas. Bueno, voy a la comisaría de la mujer, voy a la fiscalía, y... Es que, a ver, sí, hay una falencia del Estado para ese tipo de situaciones, por eso es que también, digamos, hoy en día los medios de comunicación, más allá, ¿querés buscarlo, Mari? Más allá, digamos, de las tres funciones básicas, que es formar, entretener y educar, hoy en día, digamos, los medios de comunicación ocupan el lugar de la justicia. Convengamos que muchos casos trascienden, digamos, en instancias judiciales, porque primero tuvimos una víctima sentada adelante de una pantalla contando lo que pasa. Y muchas veces parece que si lo que luego se visibiliza en los medios de comunicación no pasa, porque justamente hay una falencia que es o la justicia o, no sé, la parte de salud, pero se le está dando a los medios de comunicación, y por eso es la importancia de ustedes como futuros y futuras comunicadoras, un lugar que no le correspondiera, pero que se le ha dado, digamos, porque justamente, digamos, son producto de un contexto histórico y social. ¿Llegaste, Mari? ¿Podemos play? Video y después la filmina que sigue. Femicidio de Florinda. Sigue la conmoción. El asesino confesó el crimen. Yo les cuento brevemente lo que era este caso. Es un femicidio que sucede en Salta. La persona que muere, digamos, la mata el inquilino. Y, a ver, se le atribuye, digamos, como causante de ese femicidio de que el hombre tenía problemas con el alcohol. Y que, digamos, que la víctima era muy insistente en el pago de la renta, porque el tipo era un inquilino.
Hay una sanción por parte digamos, del mobilero que cubre eso, pero digamos, creo que lo más grave de ese video es que el resto de la gente que está ahí en la escena del crimen avala, digamos, ese tipo de discurso, no del periodista que está diciendo, a ver, dejando de lado eso, digamos, no hay nada que justifique que una persona le quite la vida a la otra, pero en el imaginario social está bien lo que hizo, porque el tipo, bueno, a ver, tenía problemas de alcohol y el tipo, encima la mujer era muy insistente. A ver. Creo que lo podemos ver ahora. ¿Ahora? Con el puntero. Con el puntero. ¿Y? Puede fallar. Bueno, no importa. ¿Podemos la recomendación, la siguiente? A Alberto no le fallaba la filmina cuando la mostraba, ¿eh? No importa, sino la otra que son las recomendaciones. No sé quién hizo producción, pero están todos despedidos, ¿eh? Bueno, vamos a leer, digamos, las recomendaciones, hasta que la podamos ver. Una es la que ya mencionamos, desterrar de las redacciones periodísticas, digamos, entendido todos los ámbitos, la figura de crimen pasional para referirse al asesinato de mujeres víctimas de violencia de género. Volvemos a lo mismo. Crimen pasional es un término que se utilizaba hace 15 años atrás, conlleva una cierta justificación en el acto en sí. Hoy en día hay que nombrarlo como es, un femicidio, y que en Argentina podemos considerarlo como una epidemia, chicas. Digamos, hay un femicidio cada 36 horas. Hago un paréntesis. En Argentina todavía no hay un sistema que unifique la cantidad de casos de femicidios que ocurren. Hay dos maneras de contabilizarlo. Uno es los casos de, digamos, lo que hace la Corte Suprema de Justicia, que son aquellos expedientes que llegan, ya digamos, justamente que llega como expediente, y por ejemplo, hay un observatorio que se llaman Ahora sí que nos ven, que no sé si lo conocen, que lo que cuantifican son los casos que son noticias. Entonces yo me pregunto, y les pregunto, ¿pero qué pasa con todas aquellas mujeres que mueren cuyo expediente no llega a la justicia o no es noticia? No se sabe, entonces se dan cuenta que no hay un número concreto de casos de femicidio, que si la estadística dice que muere una mujer cada 36 horas, seguramente eso sea mucho, digamos, el hecho en sí debe ser mucho menos, digamos, cada 28, digamos, pero volvemos a lo mismo, se toma como referencia lo que dice la Corte Suprema y los observatorios que se valen de diferentes medios. A ver, originalmente, antes de estar en el Ministerio de Género, estaba la Casa del Encuentro, que lo que cuantificaba eran los casos que salían en los medios gráficos. Ahora, este observatorio que yo le digo, Ahora sí nos ven, cuantifica lo que sale en los medios digitales. Pero volvemos a lo mismo, los medios seleccionan también qué mostrar. Entonces, ¿qué pasa con todas esas realidades que quedan excluidas? Ya sea del sistema judicial y de los medios de comunicación. Sí, también el Ministerio de las Mujeres está avanzando en un sistema de medición integrado con todas las jurisdicciones del país, porque justamente una de las problemáticas es esto que estamos diciendo, que ahí no están relevados ni sabemos la cantidad efectiva que hay de estos casos, y también para abordar todos los tipos de violencias previos, que digamos el femicidio es como el caso más extremo y último, pero siempre hay toda una serie de violencias previas que la idea es poder detectarlas. También es importante mencionar que esta cuestión que mencionaba Ana, ¿no?, de referirlo antes como crimen pasional y después la figura de femicidio, también tiene que ver con la modificación en el Código Penal, ¿no? También hay toda una discusión que fueron dando, bueno, el caso de la familia de Wanda, también de Tadei, fue clave, digamos, hubo muchos casos donde las familias de víctimas lamentablemente estuvieron dando esta pelea, y que son esos cambios los que van también llevando a esto que decíamos, ¿no? Son cambios que se dan en distintos ámbitos. Se está peleando porque justamente la justicia pueda dar respuestas, porque también cuando hay denuncias o femicidios, lo que vemos en las noticias muchas veces es que la víctima tenía 55 denuncias hechas. ¿Y qué pasó? Digamos que nada funcionó y que se llegó a ese extremo, ¿no? Entonces también obviamente es una lucha que se da en un montón de ámbitos donde obviamente el mediático es fundamental y ha servido y ha acompañado en muchos casos, como en otros, digamos, todavía hay mucho por hacer. Y justo el ejemplo, bueno, no se pudo ver el video, pero del que traíamos hoy, el periodista tenía digamos, una buena perspectiva de género al momento de trabajar la noticia,
y él mismo estaba asombrado de la respuesta de los vecinos y vecinas respecto del caso que estaba cubriendo, ¿no? Es como un caso medio particular que traíamos de ejemplo. No siempre sucede eso, pero bueno, es una de las cuestiones, ¿no? Siempre me parece importante pensar a los medios en ese rol, ¿no? Como que son parte de ese momento histórico y que en muchos casos colaboran o han dado entrevistas a familias, han funcionado como un catalizador de estas demandas que surgen justamente de las sociedades, así como en un montón de otros temas siguen reproduciendo estereotipos y digamos, sí hay mucho trabajo por hacer. Bueno, retomando las recomendaciones, leo la que sigue, así vamos haciendo tipo ping-pong. Respetar la intimidad y la privacidad tanto de la víctima como de las personas vinculadas a la misma. Esto también tiene que ver, en muchos casos, es como una tendencia a veces de los medios de comunicación a querer contar o saber más detalles y empezar a hablar de la vida de las víctimas, de sus familiares, lo que cuenta el vecino, como tratar de buscar algún tipo de razón, digamos, cuando se trata de un femicidio justamente. Y al mismo tiempo, que bueno, es la que viene después, no me quiero adelantar mucho, evitar revictimizar a la propia víctima, ¿no? Como que justamente siga sufriendo otro tipo de violencias respecto de lo que le toca vivir, y en muchos casos quedan niños o niñas o hijos o hijas de esa mujer o de esa, a veces cuando el que mata, digamos, incluso a veces el padre de esas infancias, que también, digamos, hay que proteger esos derechos en este tipo de situaciones. No, y retomo algo que dijo Mariela, digamos, por lo general, cuando se aborda un femicidio, se escarba en esta cuestión de la intimidad de la víctima, justamente para justificarlo. Y me acuerdo del caso de Nora Dalmazo. Quizás ustedes son muy chicas y muy chicos, pero en ese momento trascendían imágenes de ella, digamos, en un contexto de divertimento. Y se ha hecho Nora Dalmazo la matan, todavía no se sabe quién la mató. Y se ha hecho, digamos, tendencia, año 2008, una remera que decía, yo no estuve con Norita. Digamos, justificando que la terminan matando, digamos, porque era, llámense, promiscua, que tenía una relación poliamorosa, y todo eso trascendió en los medios de comunicación. Y todo eso accedió, porque me acuerdo patente, a América, porque tuvo acceso al expediente. Entonces también hay una falla del sistema judicial brindando información que no debiera trascender porque es del ámbito privado, ¿no? En el tema de la revictimización, me acuerdo Nazarena Benes denunciando que Daniel Agostini le pegaba y Susana Jiménez preguntándole, ¿y vos qué hiciste para que te pegue? Digamos, y así hay un montón de situaciones. Cuando empezaron, digamos, a visibilizarse los femicidios, pienso en Candela, pienso en Ángeles Rawson, había esta chica que, digamos, el titular de Crónica era, vamos a decirle Marta. Marta, la fanática de los boliches, digamos. Es que en realidad, digamos, no hace el hecho noticiable y lo que termina de hacer es justificar que la mujer haya muerto y hasta avalando la conducta del femicida. Sí, tal cual. ¿Y podemos seguir con otra? Había una mano levantada por allá, me parece. No, justo lo mencionar el caso de Ángela, pero justo lo mencionaste ahí, que creo que encima, si no me equivoco, siendo tan chica, era menor de edad, ¿o no? Porque era menor de edad. la escuela, era menor de edad y se empezaron a hacer un montón de locuraciones sobre si no se tenía un amorío, no sé, con el portero. Con Mangieri. Un montón de cosas horrorosas, también con una idea también como de justificar el que hubiese terminado como terminó. Y otra cosa también que se ve mucho es cuando hay víctimas que sean niños muy pequeños, dónde estaba la madre que estaba haciendo, si era buena madre, si no era buena madre, si lo estaba vigilando bien, si no lo estaba vigilando, ¿no? Y cosas por el estilo. Sí, como cambiar el peso de la carga. Claro, tal cual. Sí, tal cual. Y sí, termina siendo como un justificativo, como algo aleccionador sobre alguna conducta esperada que aparentemente habría sido infringida por esa mujer víctima, como que es una búsqueda perversa en ese tipo de teorías y de cuestiones que surgen en torno a estos casos. Sí, sí. A ver, la siguiente es brindar aspectos generales de los hechos, prescindiendo de la descripción pormenorizada de los métodos empleados que conllevaron a la muerte de la víctima, o bien de la manera en que fue encontrada en la escena del crimen. A ver, esto lo que apunta es, lo vuelvo a decir lo mismo, la ficcionalización, el sensacionalismo, la espectacularización del caso. ¿Qué suma en términos noticiosos o para las audiencias
a nivel, volvemos a lo mismo, el derecho a la libertad de expresión en su dimensión social, saber cuál fue el método empleado por, digamos, la persona que le quita la vida a la otra. Estoy pensando también cuando fue lo de María Marta Belsunce, digamos, esa información trascendió por todos lados, el famoso pituto, digamos. ¿Y qué sumaba el caso en sí? Nada, morbo, porque no deja de apelar al morbo. A vos te ibas a hacer una consulta. Sí, quería retomar un chiquitín con respecto al caso que mencionaron de Ángeles Rawson. Sí. Fíjate que han dicho barbaridades de ella, pero también el hombre es víctima de este sistema hegemónico patriarcal, porque han dicho barbaridades también del hermano y del padrastro, involucrándolos en una relación incestuosa. Entonces, ellos también son víctimas. Y hoy día el varón también sufre todas esas consecuencias de un sistema que nos arruinó la vida a todos. Sí. Bueno, sí. ¿Y qué? La siguiente. Sí. Difundir los datos de organismos y políticas públicas, organizaciones sociales y personas que bregan por la protección de las mujeres víctimas de violencia. Esto es un poco la idea que retomábamos antes, ¿no? Cuando hay una cobertura de estos temas, pensar también en qué aporte le podemos hacer a la audiencia, a las personas que están mirando esa noticia y pueden estar padeciendo una situación de violencia, tanto para poder dar datos para que se vea que es una problemática social, digamos, que ese hecho que es noticia ese día no es un hecho aislado, sino justamente estos datos que estábamos dando antes de la cantidad de femicidios, que hay uno cada 28 horas, como actualizaba acá la compañera, tener en cuenta ese tipo de información y también especialistas o personas que puedan dar una mirada, porque bueno, el periodista o quien está cubriendo no tiene que ser especialista en todos los temas, pero justamente esa es la posibilidad que tienen los medios de comunicación, en convocar a personas que se especializan en esos temas, que tienen información, que pueden asesorar y que pueden llevar que ese caso concreto que se tiene que cubrir ese día, que digamos se llegó tarde, sea una oportunidad para brindar estos datos, esta información y que llegue a las personas que lo pueden estar necesitando y están viéndolo del otro lado. También para sensibilizar un poco lo que decían acá respecto de la problemática incluso, ¿no? Porque hay personas que son víctimas, ni siquiera se perciben como tales, y también para sensibilizar en general a las personas que son parte de la audiencia, sí, sean o no víctimas directas. Estaba pensando desde el punto de vista de como productor o como productora, bueno, filtrar la información y dársela a quien la tenga que decir pulida, bueno, estamos hablando de información de calidad y el que recibe también tiene la responsabilidad como locutora o locutor. ¿Qué me estás pasando? Yo no puedo decir esto, pero no lo puedo decir porque ya aprendí que esto no se debe hacer, porque hay ciertos criterios que tienen que tenerse y por eso es esta charla que nos pareció súper importante repasar todo como una especie de instructivo para, bueno, qué hacer en los momentos que nos llega mala información o detalles innecesarios, como ustedes dijeron, que no hacen al hecho noticiable. No, y también, digamos, es la misma recomendación que hacemos cuando hablamos del tema de salud mental. Es no esperar que se cometa un femicidio para hablar sobre el femicidio y lo que implica como problemática social. Es ponerlo en la agenda de los medios de comunicación, digamos, como una problemática. Acá la compañía refuerza, es un femicidio cada 28 horas. Es por qué no nos dedicamos, digamos, ya en términos, más pensando en términos de propaganda, pero en el buen sentido, digamos, como fomentar buenas prácticas. Como en su momento teníamos esto de mirar para cuando cruzás por la calle, ese tipo de, digamos, de ese tipo de discursos. ¿Tenemos que esperar que muera una mujer para decir, che, la verdad que la violencia de género es una problemática que cada vez está más presente? ¿Por qué no lo ponemos en la agenda y, digamos, y concientizamos y sensibilizamos a las audiencias sobre realmente esto, digamos? Es una problemática, nos atraviesa a todas y a todos. Hay gente que quizás es víctima de violencia de género y no se reconoce como tal, porque desconoce, porque piensa que violencia de género es únicamente, digamos, un golpe o es un femicidio, y cuando hay violencia de género simbólica, económica, obstétrica, institucional. Entonces, hablemos de los temas. Sí. Bueno, hablando dentro de lo institucional, se me ocurre cuando a veces hablan de las voces masculinas, digo, acá pensando, ¿no? Ay, qué linda voz, y no sé qué, como...
elogiar mucho a las voces masculinas por sobre las femeninas, o que las femeninas no podemos hacer determinadas locuciones y las masculinas sí. Bueno, también son todos planteos que invitamos, ¿no? Para que nos hagamos entre todas, todos y todes, para poder construir una mejor comunicación, que es lo que nos interesa aquí desde esta institución, obviamente, y bueno, y seguir todas las recomendaciones que están visibles en esta charla, pero que también hay un sitio web donde uno, si quiere, puede acceder, ¿no? Sí, y retomando eso, y ya sé que nos van a levantar del aire, digamos, ahora en junio se reglamentó la Ley de Equidad de Género en los medios de comunicación. Y justamente lo que establece es una equidad, digamos, de 50-50, tanto en lo que es la parte jerárquica, si se quiere, de los medios de comunicación, como también en la locución, en los noticieros y demás. Nosotros del Observatorio realizamos informes semestrales, y justamente lo que analizamos, y por ejemplo, el último que tomamos como periodo de referencia, el Mundial, la participación, digamos, de comunicadores y comunicadoras era 10% eran mujeres, 90% eran hombres. Y en cuanto a la locución, del muestreo total, 67% eran locutadas por hombres, 22% eran formato PNT, quiere decir no tenía ningún tipo de locución, y en un 17% las mujeres. Entonces, digamos, la aplicación de la Ley de Equidad de Género, que se está trabajando, digamos que tiene como organismo de aplicación el Ministerio de Trabajo, lo que va a corregir o justamente subsanar, o mejor dicho, a, digamos, garantizar lo que ya se tendría que estar cumpliendo, es eso, digamos, que haya una representación igualitaria de los géneros. No pensemos en dos géneros, digamos, el de los géneros y también del cupo de las disidencias. Sí, y bueno, y también pensar en la música, ¿no? Cuando uno es productor, productora, locutora, que puede ingerir en la decisión musical, también pensar y preguntarnos, ¿cuántos temas de hombres hay? ¿Cuántos temas de mujeres? ¿Cuántos temas de disidencias? ¿Tenemos temas de disidencia? Seguramente que no. O sea, pongo las manos en el fuego y sé que me voy a quemar. O sea, no hay música de disidencia visible, por ejemplo. Sí, no, porque digamos, vos también tenés gente que forma parte del colectivo y levanta la bandera. Sí, pero separados. Pero digo, en las radios. No, digamos, en el no, circuito comercial sí. no. Digamos, no, o yo por lo menos no sé si las chicas de género tienen presente algún ejemplo en particular. Pero me parece que no. También, digamos, hay un cambio en la retórica, que antes eran los hombres quienes cosificaban en las líricas, por ejemplo, a las mujeres, pero también hay hoy en día, y estoy pensando en una María Becerra, en una Emilia, digamos que en pos de este empoderamiento de las mujeres, ellas mismas como que incurren en esa cosificación, ¿no? Entonces dice, hoy estoy más buena, estoy más mala, pero ¿hasta qué punto, digamos, es un empoderamiento y hasta qué punto es terminar haciéndole juego al sistema? Sí, o repetir las propias lógicas del éxito, digamos, masculinizadas, de ejercer el poder sobre otro, como forma esto, ¿no? De éxito también, de digamos, tomar las mismas herramientas, pero que las toma ahora una mujer. Y lo que se propone es y otra cosa. Volviendo al tema de Yogurser, que nos vamos a llevar por una cuestión de tiempo, hay una figura que le aplica digamos, a ese tipo de discursos que se llaman publicidades feministas. Se llama Femversiting, que justamente lo que te plantean es que, si bien te pueden llegar a mostrar una mujer empoderada, y estoy pensando en la publicidad de Flor Jazmín, que la habíamos traído ella, como por ejemplo, la vemos súper empoderada comiendo su yogur. Bueno, a ver, sí. Flor Jazmín, te dicen, la elegimos a Flor porque además de ser una buena bailarina, es un exponente, es un exponente, pero Flor Jazmín no deja de ser un exponente de un canon de belleza hegemónico. Digamos, a ver, cumple con todos los requisitos. Entonces está esa doble vara, es que te muestro que es una mujer que está en el ámbito público, pero no deja de reforzarse con un estereotipo de belleza. Esta, digamos, si se quiere, es un ejemplo de un contenido que va más de la línea de body positive, ¿no? Bueno, DAB hace mucho que viene trabajando esta línea, hace fácil. Y sentí la diferencia desde el primer uso. Sí, Me siento hermosa con unas esas axilas Los cuerpos. Entonces, ¿ven cómo puedo vender un mismo producto desde una comunicación más inclusiva y mostrando las diferentes realidades, las diferentes corporalidades? Ahí está, yo creo, la pregunta que nos queremos hacer nosotros, es ¿a quién queremos apelar? Digamos, seguramente Psychiatric Cure no te va a mostrar estas realidades porque no es lo que quiere llegar, pero digamos, DAB sí. El otro día hablábamos con Mariela, la película de Barbie, podemos decir si es buena o mala, además.
Barbie es una marca que históricamente reforzó el estereotipo de género y el estereotipo de belleza. La sociedad cambia, las lógicas cambian, las leyes cambian, y Barbie como marca se avivó y dice, yo no puedo seguir sosteniendo un modelo que hace 60 años. Y fíjense cómo le dio vuelta, cómo la película, digamos, da vuelta a ese discurso, y ahora parece que Barbie es una marca inclusiva, cuando durante 60 años nos quemaron la cabeza de que vos tenés que ser 90, 60, 90, que Ken era el paraíso y que tenías que tener la muñequita, la casa y el coche. Allá. No importa cómo sea. Lo peor, que la gente devoró la película y se la recomió. Como que tuvo una excelente campaña de marketing la película. A mí en particular me parece de ser un producto masivo y comercial, es un buen producto, digamos, y tiene una mirada distinta. Es Barbie, digamos. Sí, pero a mí me sorprendió que la gente pensó que como que la peli posta era revolucionaria o que traía algo nuevo, viste, como sobre la mesa. Para mí, no. La directora me parece una directora muy interesante, la que fue convocada para hacer la película. Sí me parece que es una estrategia de marketing de una marca, como charlábamos con Ana, que está tratando de reinventarse, porque bueno, tiene una trayectoria donde ya no encaja, digamos, o donde está buscando ese lugar, digamos. La película me parece que es de buena calidad, qué sé yo, tiene buenos actores, digo, ya es una discusión más, te gusta, no te gusta, digamos, acá. Y yo creo que quizás si lo hubiesen hecho, como vos decís, revolucionaria o disruptiva, no hubiese tenido tanta masividad, porque convengamos que, y en parte pasa, por ejemplo, con el colectivo de actrices, ¿no? Que digamos que tienen una vertiente feminista y demás. Cuando ella está en una postura tan extrema, del otro lado te encontrás con una postura extrema y no hay diálogo, no hay consenso, no hay debate. Entonces quizás este mensaje, si se quiere liviano o un poco diluido que plantea la película, es más permeable. Entonces, no es ni un extremo ni un otro, es un híbrido. Pero está bueno porque, digamos, fue masivo y quizás a mucha gente le dice, che, la verdad que lo que venía pensando hace 2 años es así, pero no puede serlo. Y creo que de ahí funciona la lógica de la película. Pero volvemos a lo mismo, es cómo las marcas, cómo los contenidos se tienen que adecuar a un contexto en el que estamos. Ella decía, lo que nos hacía reír hace 20 años, hoy no nos va a hacer reír. Entonces, un humor, como por ejemplo el de Porcel y Olmedo, si hoy en día vos tenés un humorista que hace eso, es, flaco, no entendiste nada de la vida. Porque, digamos, hoy en día el contexto de consumo no es el mismo que el contexto de producción de los años 80. El problema sería, siguen estando en el año 2023, seguimos reproduciendo esas lógicas mediáticas que hace 25 años nos hacían reír, cuando la sociedad totalmente cambiada. Sí, bueno, y para cambiar un poco esta perspectiva y para poder seguir evolucionando en el sentido que lo hacemos los humanos, les invitamos a esta página que es www.obserdiscriminacion.gov.ar y, por ejemplo, pueden encontrar instructivos sobre cómo hablar al respecto de personas mayores, violencias digitales, violencia simbólica y mediática, seguridad vial, trastornos alimentarios, obesidad, y un montón más. Así que también agradecemos muchísimo la presencia de Anabela Bortolus, integrante del Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, y también a Mariela Baladrón, coordinadora del programa de alfabetización en TIC y medios, porque nos traen un planteo que tenemos que hacernos todos los días, ¿no? En esto que estuvimos viendo, los instructivos, pero también es esto que ustedes comentaban sobre cómo todo es un sistema y lo que nosotros reproducimos en casa, lo que vemos, lo que consumimos y lo que cuestionamos o no, tiene que ver con lo que nos está pasando como sociedad y bueno, con estas cuestiones que tienen que ver con la discriminación que muchas veces no nos damos cuenta, y por eso este espacio era creado precisamente para que, bueno, ustedes pudieran venir y comunicarnos. Y quería terminar con un guión escrito por Vicente Bustos, que queríamos rescatar que cuando uno discrimina está anulando al otro como ser sintiente. Entonces, bueno, con su pluma voy a tomar sus palabras. Esta mesa está dedicada a alguien muy especial, a alguien que está ahí. Esta mesa está dedicada a quien recibe y a quien vaya a recibir las emociones que transmitamos a través de los medios de comunicación.
a través del puente poderoso que tenemos en la voz, que permite animar a quien no tenga esperanza, que permite calmar a quien tenga angustia, que permite marcar un eje a quien lo haya perdido. Esta mesa está dedicada a ese ser que nos obliga a ser conscientes, a tener empatía, a abrazar la diversidad, a aceptar que la responsabilidad de comunicar implica abrazar las diferencias, sabiendo que la polifonía de las notas humanas y la multiplicidad de pensamientos y la infinitud de sentimientos no nace más que enriquecer la experiencia del encuentro a través de la comunicación. A ellos, a ellas, a ellas está dedicada esta mesa para que nos inspiren durante toda nuestra carrera la capacidad de reconocer siempre en quien nos escuche un ser sintiente. Muchísimas gracias por venir.